Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es circunferencia trigonométrica. En este caso o en esta clase vamos a ver las variaciones de las líneas trigonométricas, sus respectivos valores que va a tomar en una circunferencia trigonométrica. Veamos la línea seno. Recordar que mi circunferencia trigonométrica, si yo tenía mi ángulo o arco, en este caso alfa, donde el radio de una circunferencia vale la unidad. Obtengo un arco alfa donde el punto P, que va a ser el punto final o el extremo de mi arco o ángulo alfa. A partir de ese punto puedo ubicar o puedo trazar mi línea seno. Esta línea aquí viene a ser el seno del ángulo alfa, que va a ser igual a y. Recordar, si el radio vale 1, yo podría aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto opuesto sobre lo que tengo, que es la hipotenusa que vale la unidad. Entonces eso viene a ser el seno, que a su vez va a ser igual a y sobre 1, simplemente y. En otras palabras, el seno, esta línea aquí viene a ser el seno del ángulo alfa. De ahí es que sabemos que el seno de alfa vale simplemente y. El rango de valores, el seno, va a variar de -1 a 1. Tener presente que el seno va a llegar a un momento que parte del origen de arcos, donde el seno es 0, y llega hasta el origen de complementos, donde vale 90. Y el seno de 90 grados, recordar que vale 1. Y así va a bajar hasta llegar otra vez a 0 y volver a llegar hasta -1 y vuelve a girar hasta llegar al inicio, que vale 0. Recuerda que vamos a trabajar con el eje Y, donde acá es 1, 0, -1. Entonces, veamos en un gráfico la variación del seno. Tener presente que empezamos del origen de arcos. En este caso, sería el seno de 0 grados, viene a ser 0. Recuerda que vamos a ver el eje Y. En este punto es 0. Llegamos hasta 90 grados, valdría 1. Recuerda que la distancia es 1 porque el radio es 1. En esta sección de 0 a 90 grados, el ángulo o el valor del seno va a crecer. De 0 a 1 crece el valor. Luego de 90 a 180 grados, el valor del seno va a decrecer, va a disminuir, porque está llegando de 1 a 0, está disminuyendo. De 180 a 270, el valor del seno también va a decrecer, porque está de 0 hacia -1, va a decrecer el valor del seno. Estando en 270 a 0 grados o 360 grados, de -1 a 0, el valor va a crecer. Entonces, en conclusión, yo voy a decir la variación del seno. En el primer cuadrante crece, segundo cuadrante decrece, tercer cuadrante decrece y en el cuarto cuadrante crece. Para eso colocamos aquí una tabla. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, cuando va de 0 a 90 grados, el seno va a crecer. En el segundo cuadrante, de 90 a 180 grados, el seno decrece. De 180 grados a 270, que pertenece al tercer cuadrante, el seno va a decrecer. En el cuarto cuadrante, el seno que va a crecer de 270 a 360, el seno crece. O sea, los valores del seno va a crecer o decrecer de acuerdo en qué cuadrante se ubique. Vamos a ver la línea coseno. Recordar que la línea coseno trabajaba con el eje Y. Tengo mi ángulo alfa, tengo mi arco alfa. En este caso ubicamos el extremo del arco en el punto P. A partir de ese punto P yo puedo trazar mi línea coseno, que viene a ser una línea paralela al eje X, que viene a ser esta línea acá. Pero esa línea acá lo puedo traer en esta línea que está aquí. Entonces, a esta línea aquí se le llama coseno de alfa. Si aplico lo que quiero sobre lo que tengo, sería cateto adyacente sobre lo que tengo, que es el radio, que es 1. Sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es el coseno del ángulo alfa, que a su vez va a ser simplemente el valor de la coordenada X. Sería X sobre 1, simplemente X. Veamos los rangos de los valores. El coseno varía de -1 a 1. Tener presente entonces que el coseno va a ser mayor o igual de -1 hasta menor o igual a 1. Recuerda que el coseno varía a partir del eje X, donde este valor va a ser 1, 0 y -1. Como puedes observar, el coseno está desde -1 a 1. Por eso es que el seno o el coseno toma los valores desde -1 a 1. No puede ser mayor a 1, tampoco menor a 1. Veamos la variación del coseno
en la circunferencia trigonométrica. Tenemos este punto que vale 0, que es el origen de arcos. Ahora, recuerda que acá el coseno vale 1. Si nos dirigimos hasta 90 grados, donde el coseno vale 0, observa, de 1 a 0 el valor del coseno decrece. Luego de 90 grados nos vamos hasta 180 grados, donde el coseno de 180 grados es menos 1. Y de 0 a menos 1, el coseno sigue decreciendo, o sea, sigue decreciendo. De 180 a 270, el valor de coseno de menos 1 a 0 va a aumentar. De menos 1 a 0 aumenta, o sea, crece. Recuerda que el coseno de 270 es 0. De 270 a 360, que es una vuelta completa, o sea, de 0 a 1, el valor del coseno crece. Entonces, observando la tablita, en el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, el coseno decrece. En el segundo cuadrante, que es de 90 a 180 grados, el coseno también decrece. En el tercer cuadrante, que es de 180 a 270 grados, el coseno va a crecer. En el cuarto cuadrante, que es de 270 a 360, el coseno va a crecer. Esto se representa en el gráfico de la circunferencia trigonométrica. Veamos la línea tangente. Observamos en nuestra circunferencia trigonométrica, recuerda que la línea tangente es una línea paralela al eje Y. En este caso, tomamos la parte positiva y a su vez, para ubicar esa medida de la tangente, ubicábamos un ángulo alfa y cruzábamos hasta chocar a ese eje de tangente. Esta distancia que es punto T hasta el origen de arcos, esa línea de ahí venía a ser la tangente del ángulo alfa. En este caso, tener presente que la tangente va a trabajar con la coordenada Y1. En este caso va a ser el valor del eje Y. Tener presente aquí que en este triangulito que se ha formado vamos a trabajar lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero que vale Y, en este caso Y1, sobre lo que tengo que es OA, que vale el radio, que es la circunferencia, que es 1. Que vendría a ser Y sobre 1, simplemente Y. Y esa razón trigonométrica vendría a ser la tangente alfa, o sea, cateto opuesto sobre adyacente. Tangente de alfa va a ser igual a Y1. Entonces, en conclusión, esta línea de aquí viene a ser la tangente de alfa. Tener presente que la tangente va hacia el más infinito, también se va hasta menos infinito. Y el rango de los valores de la tangente, teniendo acá una recta numérica, los valores de tangente va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces yo lo representaría que tangente de teta va a ser mayor o igual a menos infinito, y a su vez va a ser menor o igual hasta más infinito. Esto se cumple para todo valor de teta que pertenece a los reales menos 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Este 2n más 1 viene a ser un valor impar multiplicado por pi medios, que es 90. O sea, quiere decir que los valores impares de pi medios, que viene a estar aquí en este punto que es pi medios y aquí que es 3 pi medios, no va a existir la tangente. Existe en cualquier otro punto a excepción de 90 y 270 grados. Cuando toma esos valores, la tangente no está definida. Vemos la variación de la tangente. Tenemos otra circunferencia trigonométrica donde acá 0 grados, la tangente 0 es 0. Si me voy a 90 grados, el valor se va hasta más infinito. Entonces acá la tangente va a crecer. Si estoy en este punto, me voy hasta 180 grados, en este caso es menos infinito, y me voy hasta 0 grados, el valor de la tangente también va a crecer. Estoy en 180 grados y me voy hasta 270, sería de 0 hasta más infinito. Entonces acá también la tangente va a crecer. Si estoy de 270 hasta 0 grados o 360 grados, observo que va desde menos infinito a 0. Y desde menos infinito a 0, el valor de la tangente va a crecer. Entonces, al observar nuestra tabla, tendría que en el primer cuadrante, de 0 a 90 grados, la tangente crece. En el segundo cuadrante, de 90 grados a 180 grados, también la tangente va a crecer. En el tercer cuadrante, de 180 a 270, la tangente va a crecer. En el cuarto cuadrante, de 270 hasta 360, el valor de la tangente también crece. O sea, los valores que va a tener la tangente, a medida que voy aumentando en mi circunferencia trigonométrica, va a crecer. Vamos a ver la línea cotangente. La misma idea. Trazamos un eje cotangente que va a ser paralela al eje X. A partir de esa línea se une con el origen, en la cual me ha formado un ángulo alfa.
recuerda que tenía un ángulo alfa, un arco alfa, que unía al origen y unía hasta chocar a ese eje de las cotangentes. Desde ese punto hasta el origen de complementos, esa línea de ahí viene a ser la cotangente. Ahora, si yo quiero hallar lo que quiero sobre lo que tengo, vendría a ser lo que quiero, que viene a ser esta parte, para este triángulo. Recuerda, como estos dos son rectas paralelas, aplicando la z, alfa, acá va a ser el ángulo alfa. Esto es lo que quiero sobre lo que tengo, que es esta medida que vale 1. Lo que quiero sobre lo que tengo, esto es lo que quiero, viene a ser un eje x. Sería x sobre 1, que va a ser igual simplemente a cateto adyacente sobre opuesto, que viene a ser la cotangente. En conclusión, la cotangente de alfa va a ser igual a un eje x. Los rangos de valores, recuerda que mi eje de las cotangentes va desde más infinito hasta menos infinito. En un plano representaría una recta que va desde menos infinito hasta más infinito, donde la cotangente va a tomar todos esos valores. Entonces yo puedo decir que la cotangente θ va a ser mayor o igual a menos infinito y menor o igual hasta más infinito. Esto se cumple para θ que pertenece a los reales menos n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros, donde n va a ser un número cualquiera. Pi viene a ser 0 o 180 grados. O sea, quiere decir que la cotangente de 0 o 180 grados o 360, etcétera, no va a existir la cotangente. Tener presente que estas líneas son paralelas y nunca se van a cruzar. Por eso que no está definido la cotangente ni en 0 grados ni en 180 grados. Observando la variación de la cotangente. Tenemos otra circunferencia trigonométrica y empezamos de 0 grados. En esta parte de 0 grados, la cotangente va a ser más infinito. Si me voy a 90 grados, sería de más infinito hasta 0. En este caso, el valor va a decrecer. Si me voy de 0 o de 90 grados hasta 180, donde es menos infinito, sería de 0 a menos infinito, el valor de la cotangente decrece. Estando en 180, me voy a 270, el valor de la cotangente va a decrecer, porque de más infinito a 0 grados, el valor decrece. Estoy en 270 hasta 360, de 0 grados a menos infinito, también el valor de la cotangente decrece. O sea, el valor cada vez que doy una vuelta a la circunferencia va disminuyendo. Entonces, en el primer cuadrante, de 0 a 90 grados, el valor de la cotangente decrece. En el segundo cuadrante, que es de 90 grados a 180 grados, el valor de la cotangente decrece. En el tercer cuadrante, que es de 180 grados a 270, el valor de la cotangente decrece. En el cuarto cuadrante, que es de 270 a 360, el valor de la cotangente también va a decrecer. Vamos a ver la línea secante. Tenemos nuestra circunferencia, de la cual para ubicar la línea secante simplemente ubicamos un ángulo alfa y ubicábamos un punto P que venía a ser de mi arco alfa. A partir de ese punto, recuerda que se trazaba una recta tangente que era perpendicular al radio y que tenía que chocar, en este caso en la secante, al eje X. Desde este punto hasta el origen, esa línea de ahí viene a ser la línea secante. Ahora, si trabajo lo que quiero sobre lo que tengo, vendría a ser este valor que viene a ser X y este valor que viene a ser la unidad, porque es el radio. Lo que quiero sobre lo que tengo viene a ser X sobre 1, que es X. ¿Y qué razón trigonométrica viene a ser? Hipotenusa sobre adyacente viene a ser secante. En conclusión, esta línea aquí viene a ser la secante del ángulo alfa, va a ser simplemente X. Veamos los rangos de los valores. En mi recta numérica yo observo que la secante va a ir desde 1 hasta más infinito y que también va a ir desde menos 1 hasta menos infinito. No existe la secante en los valores que está desde menos 1 a 1. Entonces, en forma de desigualdad, tengo que cosecante de θ va a ser menor o igual a 1 a menos 1 y la secante de θ va a ser mayor o igual a 1. Esto se cumple para todo θ que pertenece a los reales menos 2 por n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Quiere decir que los valores que están en 90 y 180, valores impares de pi medios, no va a tener un valor para la secante. Por eso cuando hallábamos la secante de 90 grados y 270 grados no estaba definido. Vamos a ver la variación de la secante. Nuestra circunferencia trigonométrica. Iniciamos el origen de arcos. En este caso la secante vale 1. Si me voy a 90 grados, se va hasta más infinito. Entonces este valor, la secante va a crecer. De 90 a 180 grados va desde menos infinito a 1. En este caso la secante también crece.
en 180 hasta 270, que viene a ser de menos 1 hasta menos infinito, el valor de la secante decrece. De 270 hasta 360, donde acá comienza con más infinito, me voy hasta 1, el valor también decrece. Entonces, observando en el cuadro, tendré que en el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, el valor de la secante va a crecer. Del segundo cuadrante, que es de 90 grados hasta 180 grados, el valor de la secante también crece, o sea, este valor crece. En el tercer cuadrante, de 180 a 270, el valor decrece, todo esto decrece. En el cuarto cuadrante, que es de 270 a 360, el valor también de la secante va a decrecer. Línea cosecante. La misma idea que la secante. Ubicamos un ángulo alfa, también un punto P. Trazamos una recta tangente que sea perpendicular al radio, que a su vez chocaba a un punto del eje Y. Desde ese punto hasta el origen, esa línea de ahí viene a ser la cosecante. Si aplicamos lo que quiero sobre lo que tengo, mi ángulo alfa está en esta parte, como todo es 90 grados, este ángulo sería 90 menos alfa. En un triángulo rectángulo, si está 90 menos alfa, el ángulo alfa viene en esta parte superior. Ahora, si lo que quiero es este valor que corresponde a la secante y lo que tengo es la medida de radios, aplicaría lo que quiero sobre lo que tengo, que es y sobre 1, que es simplemente y. Y la razón trigonométrica viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, que es cosecante. En conclusión, esta línea de aquí viene a ser la cosecante del ángulo alfa. Viendo el rango de valores, tengo mi recta numérica donde observo que la cosecante se cumple de 1 hasta más infinito y también de menos 1 hasta menos infinito. Esos son los valores que va a tener la cosecante. No existe valores de este menos 1 a 1. En su forma de desigualdad puedo decir que la cosecante es menor o igual a menos 1 y la cosecante de teta es mayor o igual a 1. Esto se cumple para todo valor de teta que pertenece a los reales menos n por pi, donde n pertenece a los números enteros. O sea, quiere decir que los valores de la cosecante no va a existir cuando esté en 0 o 180 grados. Entonces, por eso que cuando mirábamos nuestros ángulos cuadrantales, la cosecante en 0 y 180 o 360 no estaba definido. Veamos la variación de la cosecante. Comenzamos del origen de arcos y si me voy hasta 90 grados, veo de más infinito hasta 1, el valor decrece. De 90 a 180 grados, donde es 1 y más infinito, el valor crece. 180 grados hasta 270 grados, donde es menos infinito hasta menos 1, el valor crece. Desde menos 1 hasta menos infinito en el cuarto cuadrante, o sea, de 270 a 360, de menos 1 a menos infinito, el valor decrece. Entonces, viendo en la tabla, tengo que en el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, el valor de la cosecante va a decrecer. De 90 grados hasta 180, que es el segundo cuadrante, también la cosecante decrece. Acá por favor corrígenlo, acá debe ser decrece. Ahora, en el tercer cuadrante, observo que de 180 a 270, la cosecante va a crecer. En el cuarto cuadrante, de 270 a 360, el valor de la cosecante decrece. Entonces ya vimos todos los valores que puede tomar la cosecante en mi circunferencia trigonométrica. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea. De la página 156, la 1, la 2 y la 3, y de la 157, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, señala la variación de m, donde m es igual a 6 por el seno de x menos 5. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo sé que la variación, en este caso del seno, la variación del seno viene dado. El seno de un ángulo, en este caso vamos a tomar el ángulo x, va a pertenecer al intervalo de menos 1 hasta 1. O colocando en su forma de desigualdad, yo tengo que el seno de x va a ser mayor o igual a menos 1 y a su vez va a ser menor o igual a 1. Entonces, una vez que yo tengo la variación del seno, voy a darle la forma de m. Entonces, yo tengo que m es 6 por seno de x menos 5. Entonces, como ya tengo seno de x, que va de menos 1 a 1, le voy a multiplicar por 6. Entonces, todo esto le multiplico por 6.
Entonces yo tendría seno de x por 6, quedaría 6 seno de x. Y esto va a ser mayor o igual a menos 1 por 6, menos 6. Esto va a ser menor o igual a 1 por 6, 6. Observo que se le resta menos 5. Entonces a todo esto se le va a restar menos 5. Entonces yo tendría aquí que 6 por seno de x menos 5, esto va a ser mayor o igual a menos 6 menos 5, sale menos 11. Y acá tengo 6 menos 5, esto va a ser menor o igual, 6 menos 5, 1. Entonces, yo observo que todo esto vale m. Entonces, m va a ser mayor o igual a menos 11, y esto va a ser menor o igual a 1. Me piden hallar la variación de m. Entonces, m pertenece al intervalo, en este caso cerrado en 11 y también cerrado en 1. Eso viene a ser la variación de m. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, indica la variación de m, si 1 más m sobre 4 es igual al seno de alfa, donde alfa pertenece al primer cuadrante. Entonces vamos a desarrollar eso. A mí me dice primero que alfa pertenece al primer cuadrante. Primero hay que analizar el ángulo alfa. Tenemos nuestra circunferencia trigonométrica y a su vez nuestro plano cartesiano. Recuerda, esto es x y esto es y. Como me dicen que alfa pertenece al primer cuadrante, voy a trabajar en esta zona, que viene a ser el primer cuadrante. Entonces yo voy a observar que mi ángulo alfa va a partir desde este punto hasta aquí, o sea, desde 0 grados hasta 90. O sea, el ángulo alfa va a tomar todos estos puntos de aquí. Esos van a ser los puntos que va a tomar alfa, o sea, alfa que está en el primer cuadrante. Entonces, como ya sabemos que alfa está en el primer cuadrante, hay que ver los valores que va a tomar el seno de ese arco alfa. Observemos. ¿Qué valores va a tomar alfa? Como alfa está en el primer cuadrante, el mínimo valor que va a tomar alfa va a ser 0 grados. Y el máximo valor que va a tomar alfa va a ser 90 grados. Entonces, como nosotros analizamos el eje Y, porque el seno trabaja con el eje Y, si yo tomo el mínimo valor en alfa, sería un seno de 0 grados, vendría a ser 0. Recordar que para tu eje Y, esto viene a ser 1, esto viene a ser 0 y esto va a ser menos 1. Entonces, si yo analizo el seno de ese arco, yo voy a empezar desde 0. Recuerda que voy a analizar solamente eje Y. Analizaría desde este punto, porque si tomo un ángulo acá, su distancia va a ser en este punto. Y el valor final, que en este caso es 90, va a variar en este punto de aquí. Entonces, todos los valores que yo voy a tomar para alfa van a ser estos valores que están en el eje Y. O sea, cuando alfa está en el primer cuadrante, el mínimo valor que va a tomar es 0 y el máximo valor que va a tomar es 1. Recuerda, seno de 0 grados 0 y seno de 90 grados es 1. Entonces, los valores que va a tomar seno ya no va a ser de menos 1 a 1, sino va a ser desde 0 hasta 1. Entonces, si yo defino que alfa pertenece al primer cuadrante, entonces el seno de ese arco alfa va a pertenecer, como alfa está en el primer cuadrante, va a pertenecer desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Pero tener presente que cuando nos hablamos de cuadrantes no toma los extremos, o sea, no toma 0 ni tampoco toma a 90. Entonces acá van a ser abiertos. Entonces, una vez que he definido que 0 está en el intervalo de 0 a 1, vamos a reemplazar con 1 más m sobre 4 para hallar el valor de m. Entonces, en su forma de desigualdad, yo tendría que el seno va a ser mayor a 0 y va a ser menor a 1. O sea, el seno que está en esta parte verde va a ser de 0 a 1. Entonces, yo sé que el seno acá es seno de alfa. Yo sé que el seno vale 1 más m sobre 4. Entonces, yo colocaría acá 1 más m sobre 4. Va a ser mayor a 0 y esto va a ser menor que 1. Entonces, vamos a hallar el valor de m. Como hay un 4 dividiendo, lo que voy a hacer aquí es multiplicar por 4. Multiplicando por 4 tendría 0 por 4, 0. Esto va a ser menor 1 más m. Entre 4 por 4 simplemente me queda 1 más m.
y esto va a ser menor a 1 por 4, 4. En este caso tengo 1 más m, voy a restar menos 1. A todo esto le resto menos 1. Entonces me quedaría 0 menos 1, menos 1, esto va a ser menor, 1 más m menos 1, simplemente me queda m, y esto va a ser menor, 4 menos 1, 3. Entonces ya tengo la variación de m. Entonces m va a pertenecer al intervalo de menos 1 abierto hasta 3 abierto. Como a mí me piden hallar la variación de m, eso va a ser la variación de m. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, determina la extensión de m, y me dicen que m es igual a seno de teta más 3 sobre seno de teta más 2. Pues vamos a hallar la extensión de m. Como acá yo observo que ambos seno de teta, o sea, el seno de teta se está repitiéndose 2 veces. Para yo trabajar con desigualdades, el seno de teta tiene que ser una sola vez, tiene que repetirse una sola vez. Entonces vamos a darle la forma al numerador a partir del denominador. Entonces yo tendría que m va a ser igual. En este caso, el denominador viene a ser seno de teta más 2. Ahora, lo de aquí debe estar en la parte del numerador. Entonces yo tengo que tener seno de teta más 2. Pero el numerador es seno de teta más 3. Como yo ya tengo seno de teta más 2, ¿qué le falta para hacer más 3? Simplemente más 1. Entonces sería seno de teta más 2 más 1 es seno de teta más 3. Entonces ya di la forma de mi expresión. Entonces lo que voy a hacer aquí es separar en suma de dos fracciones. Tendría seno de teta más 2, todo esto sobre seno de teta más 2, más 1 sobre seno de teta más 2. Entonces, acá que observo, seno de teta de más 2 y seno de teta más 2 se eliminarían y me quedaría que m va a ser igual a 1 más 1 sobre seno de teta más 2. Entonces ya tengo que el seno de teta se repite una sola vez en la expresión m. Ahora, nosotros sabemos el intervalo de seno de teta, que en su forma de desigualdad va a ser la siguiente, que seno de teta va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces, como ya tengo el intervalo de seno de teta o la desigualdad de seno de teta, le voy a dar la forma de m. Entonces, voy a darle la forma de m. ¿Qué observo aquí? Yo tengo aquí que menos 1 va a ser menor o igual a seno de teta y esto va a ser menor o igual a 1. Observo que se le ha sumado más 2 al seno de teta, entonces a todo esto le sumo más 2. Entonces me quedaría menos 1 más 2, me quedaría 1, esto va a ser menor o igual a seno de teta más 2, menor o igual a 1 más 2, 3. Observo que hay 1 sobre seno de teta más 2, o sea, se ha invertido. Entonces todo esto voy a invertir. Entonces para invertir a toda esa expresión se le eleva a la menos 1. Entonces invirtiendo me quedaría acá 1 sobre seno de teta más 2 y todo se invierte, los dos extremos se invierten. Y las desigualdades también cambian de dirección. Entonces en este caso era menor o igual, ahora va a ser mayor o igual. Acá que era menor o igual también se convierte en mayor o igual. 1 sería la inversa, 1 entre 1 sigue siendo 1. Y 3 invirtiendo sería un tercio. Ahora observo que aquí ya tengo 1 más sobre seno de teta más 2, le agrego más 1. Entonces acá lo que voy a hacer es sumar más 1. Entonces acá me quedaría 1 más 1 sobre seno de teta más 2. Todo esto va a ser menor o igual a 1 más 1, 2. Y esto va a ser mayor o igual a 1 tercio más 1. Eso va a ser igual a 4 tercios. Ahora, pero yo observo que todo esto que lo tengo aquí vale m. Entonces la variación de m sería menor o igual a 2, menor o igual a 4 tercios. Colocando en su forma de intervalo sería que m pertenece, en este caso ambos son cerrados, el menor viene de 4 tercios, o sea desde 4 tercios hasta 2. Entonces esto vendría a ser mi extensión o el intervalo para m. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, señala la variación de k que es igual a 8 por coseno de teta más 3, todo esto sobre 5.
Y me dicen que el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Entonces vamos a desarrollar esto. Ahora, si a ti no te mencionarían esta condición de aquí, y te dan que k es igual a 8 por coseno de θ más 3 sobre 5, yo voy a asumir que el coseno de θ varía de menos 1 a 1 y trabajaría con esa desigualdad. Pero como a mí me mencionan que θ pertenece al tercer cuadrante, hay una cierta restricción. Entonces, primero vamos a ubicar el ángulo θ en el tercer cuadrante. Tengo mi circunferencia trigonométrica, yo sé que esta zona es el primero, el segundo y el tercer cuadrante. Entonces yo voy a ubicar al ángulo θ. El tercer cuadrante va desde este punto hasta este punto. Entonces aquí va a ser el ángulo, o va a pertenecer el ángulo θ en esta zona. Esto va a ser θ. Desde aquí hasta aquí. Ahora, tener presente algo. Que yo sé que el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante, pero en esta zona de aquí, esta zona donde acá es 180 y acá es 270, esos valores no va a tomar θ. Tener presente que en esos puntos, esos son ángulos cuadrantales. Y recuerda que los ángulos cuadrantales, que son parte del eje, no pertenecen a ningún cuadrante. Entonces aquí, en estos extremos, va a ser abierto. Entonces yo puedo definir aquí que si θ pertenece al tercer cuadrante, yo voy a definir que θ va a ser mayor a 180 grados y va a ser menor a 270 grados. Tener presente eso. O sea, θ está entre 180 y 270. En ambos extremos va a ser abierto. O sea, quiere decir que no toma ni a 180 ni a 270. Lo que yo voy a buscar ahora es el coseno de θ. De acuerdo a mi circunferencia trigonométrica, observo que el coseno trabaja con el eje X. Trabaja con el eje X. Donde en esta parte va a ser 0, que es el origen. En esta posición va a ser la parte positiva 1 y en esta posición va a ser la parte negativa, que es menos 1. Veamos de dónde varía el coseno del ángulo θ cuando el ángulo θ esté en el tercer cuadrante. Si estaría en este punto, sería coseno de 180, o el menor valor posible sería coseno de 180. Y el coseno de 180 es menos 1. Entonces sería desde este punto, y si estuviera su máximo valor, que en este caso es 270, y el coseno de 270 es igual a 0. Entonces, el mínimo valor va a tomar menos 1 y el máximo valor tomaría 1. No, perdón, 0. De menos 1 a 0. Entonces, todo este valor de aquí va a tomar mi coseno. Todo esto son. O sea, el coseno va a variar desde este punto hasta aquí. Todo lo que está aquí, tomamos en el eje X. Tener presente eso. Desde 0, que es coseno de 270, que es 0, hasta menos 1, que es coseno de 180. Una vez que ya he definido de dónde a dónde varía el coseno, le voy a decir aquí que el coseno, en este caso de θ, va a pertenecer de menos 1 hasta 0. En ambos lados va a ser abierto. Entonces, una vez que ya tengo definido el coseno, vamos a reemplazar. Entonces, yo sé que el coseno de θ en su forma de desigualdad va a ser mayor a menos 1 y va a ser menor a 0. Recuerda, desde 180 a 270 es de menos 1 hasta 0. Vamos a darle esta forma. 0 que se le ha multiplicado el coseno por 8. Entonces, a esto le multiplico por 8. Y me quedaría 8 por coseno de θ va a ser mayor a menos 1 por 8, menos 8. Y esto va a ser menor a 0 por 8, 0. Luego 0 que se le ha sumado más 3. Sumado más 3. Entonces sería 8 coseno de θ más 3. Esto va a ser mayor que menos 8 más 3, menos 5. Y esto va a ser menor a 0 más 3, 3. Observo que se está dividiendo todo eso entre 5. Entonces a todo esto lo divido entre 5. Entonces obtendría 8 coseno de θ más 3, todo esto sobre 5. Y esto va a ser mayor, menos 5 entre 5, menos 1. Esto va a ser menor, 3 entre 5, 3 quintos. Ahora observo que todo esto lo tengo aquí y vale k. Entonces, k va a ser mayor a menos 1 y va a ser menor a 3 quintos. Entonces, mi intervalo para k, ¿cuál sería? K va a pertenecer a menos 1 abierto
hasta 3/5 también abierto. Como me piden la variación de K, ya tengo la variación de K de -1 hasta 3/5, ambos va a ser abierto. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dicen, si 53 grados es menor que X y a su vez X es menor que 220 grados, me piden la variación de J, que es igual a 5 por coseno de X más 3. Entonces vamos a desarrollar esto. En este caso, el ángulo viene a ser X. Y me dicen que X varía desde 53 grados hasta 220 grados. Entonces, para eso ubicamos nuestra circunferencia trigonométrica. Vamos a ubicar el menor valor de X, que viene a ser 53 grados. Más o menos va a ser en este punto. En este punto de aquí va a ser 53 grados. Y eso va a ir hasta 220 grados. O sea, 53 grados va a ir hasta 220 grados, más o menos por aquí. En este punto va a ser 220 grados. Ahora, entonces mi ángulo X va a variar desde 53, o sea, todo esto, hasta llegar a 220 grados. Entonces todo esto viene a ser X. Una vez que yo ubiqué el ángulo X, que viene a ser desde 53 a 220, vamos a ubicar el coseno de X de dónde a dónde varía. Observa algo. Recuerda que con 53, si yo trazo su coseno, es una línea horizontal, o sea, paralela al eje X, ya que el coseno trabaja con el eje X. Sería una línea horizontal. Esa línea de ahí, si yo lo ubico en el eje X, va a ser esta misma línea de aquí. Entonces, si yo grafico mi coseno, más o menos sería esta línea de aquí. Esto viene a ser mi coseno de 53. Aquí viene a ser la misma distancia que esta línea de acá. En otras palabras, esta viene a ser la línea coseno de 53, donde su máximo valor, que está en la parte positiva, es 53. Ahora tengo que ver que mi ángulo X sigue yendo en la parte negativa del eje X. Entonces, más o menos esto continúa hasta llegar en este punto. Si yo trazo el coseno para 220, más o menos sería esta línea de aquí, que va a ser la línea, ubicando en este punto en el eje X, que va a ser la misma línea que se va a tomar aquí. Tener presente eso. Entonces, mi línea coseno de 220 vendría a ser esta línea, que viene a ser la misma línea que se toma aquí. Esta línea de aquí viene a ser el coseno de 220. Y la línea que tengo aquí va a ser el coseno de 53 grados. Entonces, supuestamente mi coseno de X va a variar desde este punto, que viene a ser coseno de 53 grados, hasta este punto, que viene a ser coseno de 220 grados. Pero observamos que en este caso, esta es la parte negativa y parte positiva. El mayor valor va a ser, obviamente, coseno de 53, porque es un valor positivo. El menor valor lo vamos a ubicar en esta parte, que es parte negativa. Recordar que acá es 1, esta parte va a ser 0 y acá va a ser menos 1. Entonces, mi coseno de X va a variar este coseno de 53, pero no va a variar hasta coseno de 20 grados. ¿Por qué? Porque si tú observas, acá sigue habiendo un valor de coseno, y acá también va a seguir un valor de coseno hasta llegar a este eje o a este ángulo cuadrantal, que viene a ser 180 grados. O sea, el coseno sigue tomando al ángulo de 180 grados. Si ubico un ángulo acá, por ejemplo 200, este va a ir hasta el eje X, que viene a ser este punto de ahí, que va a seguir siendo tomada por el coseno. Entonces va a seguir siendo tomada hasta llegar al mínimo valor que puede tomar el coseno, que va a ser menos 1. Entonces, después de analizar todo este gráfico, yo voy a observar que el máximo valor que va a tomar coseno es en este punto, que es el coseno de 53. Y el menor valor que va a tomar coseno va a ser este punto de aquí. Recuerda que mi ángulo X pasa por ese punto. Ese punto va a ser el mínimo valor que va a tomar coseno, que vale menos 1. Entonces yo voy a decir que el coseno va a variar. Entonces si X va a ser mayor que 53 grados y menor que 220 grados, el coseno de X va a ser menor que, en este caso, 53 grados, o el coseno de 53 grados. Ese va a ser el mayor valor posible que va a tomar el coseno de X. Recuerda
que esta línea de aquí viene a ser el coseno de 53. O sea, el máximo valor que va a tomar es el coseno de 53. En este caso abierto porque x no toma 53 grados. Recuerda que este punto, esta distancia de aquí, que viene a ser esta misma línea, viene a ser el coseno de 220 grados. Pero eso no es el menor valor que toma el coseno. El menor valor que toma coseno hasta llegar a 180 grados. Entonces el coseno va a ser mayor que el coseno de 180 grados. En otras palabras, sería coseno de x va a ser mayor, coseno de 180 grados va a ser menos 1. Y el coseno de 53 grados va a ser igual a 3 quintos. Entonces, en conclusión, cuando x varía desde 53 hasta 220, recuerda que ha tomado todos los ángulos que van entre 220 y 53, mi coseno va a variar este coseno de 53 grados, que es 3 quintos, hasta coseno de 180 grados, que es menos 1. Ese es el menor valor que va a tomar el coseno. Una vez que he definido el coseno, vamos a desarrollar. Entonces yo tendría aquí que el coseno va a ser mayor a menos 1 y va a ser menor a 3 quintos. Observemos algo aquí. En esta parte de aquí observo que el coseno, que el 180 está dentro del intervalo de 53 y 220. Como está dentro de 53 y 220 del 180, el coseno va a tomar al 180. Entonces, en otras palabras, coseno también va a ser, ya no va a ser mayor que 180, sino mayor o igual. En otras palabras, coseno también va a ser mayor o igual a menos 1, porque si va a tomar al menos 1, que es coseno de 180, que está entre 53 y 220 grados. Entonces acá el coseno va a ser mayor o igual que menos 1. Tener presente eso, porque acá sí tomamos al coseno de 180 grados. Entonces vamos a darle la forma de j, que es 5 coseno de x más 3. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 5. Acá multiplico por 5 y tendría 5 por coseno de x. Esto va a ser mayor o igual, menos 1 por 5, menos 5. Esto va a ser menor a 3 quintos por 5, eso sale 3. Observamos que acá se le va a sumar más 3, entonces le sumo más 3. Entonces yo tendría aquí que 5 coseno de x más 3. Esto va a ser mayor o igual a menos 5 más 3, menos 2. Esto va a ser menor que 3 más 3, 6. Entonces yo observo que todo esto viene a ser j. Entonces j va a ser mayor o igual a menos 2 y a su vez va a ser menor que 6. En intervalo j va a pertenecer a menos 2 cerrado hasta 6 abierto. También me piden la variación de j, entonces j va desde menos 2 cerrado hasta 6 abierto. 6 es abierto. Entonces eso es la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si e es igual a coseno al cuadrado de x más coseno de x más 1, me dicen que x pertenece a todos los reales, me dicen que la variación de e pertenece a A, B. Me piden hallar b sobre A. Entonces vamos a desarrollar eso. Como me piden hallar b menos A, donde A y B vienen a ser el intervalo de e. Para eso voy a buscar el intervalo de la expresión e. Entonces yo voy a escribir aquí que la expresión e es igual coseno al cuadrado de x más coseno de x, en este caso más 1. Como acá yo veo que el coseno se repite dos veces, lo que tengo que hacer es que el coseno se repita una sola vez. Entonces vamos a buscar, en este caso, como tengo una potencia cuadrada y una exponente lineal, voy a buscar trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a darle la forma. Tengo que e va a ser igual a coseno al cuadrado de x. Más, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, este coseno de x tiene que ser multiplicado por un 2. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicarle por 2. Pero para que no afecte la expresión, le tengo que dividir entre 2. O en otras palabras, lo multiplico por un medio. Entonces sería 2 por un medio, sale 1 y no afecta la expresión. Y esto a su vez multiplicado por coseno de x más 1. Ahora, recuerda, pues un trinomio cuadrado perfecto que viene de un binomio al cuadrado. Tiene el primer término al cuadrado y luego la multiplicación de ambos términos. Uno de ellos es el coseno y el otro va a ser un medio, ya que ambos están multiplicándose con 2. Entonces vamos a completar el otro término. Tengo coseno de x al cuadrado más 2 veces, en este caso le voy a colocar de color
verde, 1/2 por el coseno de x. En este caso le voy a agregar este valor que viene a ser el tercer término, que es 1/2, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, para que no afecte la expresión, le tengo que restar otra vez 1/2, también elevado al cuadrado. Y a eso le voy a agregar la unidad, o sea, le voy a agregar más 1. Ahora yo observo aquí que esto viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tengo la expresión e que va a ser igual. Como este es un trinomio cuadrado perfecto, lo voy a convertir a binomio al cuadrado, que viene a ser el primero, que es coseno al cuadrado, en este caso más 1/2 elevado al cuadrado. El primer valor al cuadrado, luego 2 veces la multiplicación de ambos valores por el segundo valor elevado al cuadrado. Esto lo voy a restar 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Todo esto más 1. Entonces la expresión e va a ser igual a coseno de x más 1/2, todo eso al cuadrado, y tendría menos 1/4 más 1. Eso va a ser igual a menos 3/4. Perdón, es más. 1 menos 1/4 es 3/4 positivo. Entonces yo tengo la expresión e donde el valor de coseno ahora sí se repite una sola vez. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo sé por definición que el coseno de x va a variar desde menos 1 hasta 1. Ahora, vamos a darle la forma de la expresión e. Yo observo aquí que el coseno se le ha agregado más 1, 1/2. Entonces a esto le voy a sumar más 1/2. Entonces yo tendría aquí coseno de x más 1/2, y esto va a ser mayor o igual a menos 1 más 1/2, eso es igual a menos 1/2. Y esto va a ser menor o igual a 1 más 1/2, es igual a 3/2. ¿Qué más? Ahora todo eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, toda esta expresión lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces yo tendría aquí coseno de x más 1/2, todo eso elevado al cuadrado. Como yo tenía aquí esta parte positiva y aquí tengo parte negativa y parte positiva, en esta parte, recuerda cuando era parte positiva, era mayor o igual a 0. Y esto a su vez era menor, o en este caso menor o igual al máximo valor al elevar al cuadrado uno de estos dos valores extremos. Lo elevo al cuadrado uno de ellos dos y el mayor lo coloco acá. 1/2 al cuadrado viene a ser 1/4. 3/2 al cuadrado viene a ser 9/4. Y el mayor va a ser 9/4. Entre 1/4 y 9/4 el mayor es 9/4. Entonces el mayor coloco acá 9/4. ¿Qué más? Observo que se le ha sumado 3/4. Entonces acá se le va a sumar más 3/4. Entonces yo tendría aquí que coseno de x más 1/2, todo eso elevado al cuadrado, más 3/4. Esto va a ser mayor o igual a 0 más 3/4, 3/4. Y esto va a ser menor o igual a 9/4 más 3/4, 12/4. Entre 4, eso va a salir 3. Entonces toda esta expresión viene a ser e. Entonces yo colocaré aquí, de frente voy a colocar el intervalo. E va a pertenecer al intervalo desde 3/4 cerrado hasta 3 también cerrado. Pero me dicen que eso también es igual al dato que me dan, que el intervalo es A y B. Entonces de acá yo puedo definir que A va a ser igual a 3/4 y que B va a ser igual a 3. De esto nos piden B sobre A, donde B vale 3 y A vale 3/4. Aplicando extremos y medios, y voy a observar que 3 se van a eliminar, simplemente me va a quedar 4. 3 entre 3/4 me va a quedar 4. Entonces 4 va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.